En este domingo de visión, y vamos a compartir un tema en particular, pero obviamente vamos a hablar algo con respecto a la visión. Y bueno, en las semanas pasadas, si ustedes se han dado cuenta, hemos estado hablando acerca de cuál es la visión general de Dios para cada persona. Ustedes saben lo que la Biblia dice, esto se extrae de la palabra de Dios. ¿Saben lo que dice 1 Timoteo 2:4? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también 1 Pedro 4:10 nos dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la voluntad general de Dios para toda persona en este mundo es que la gente sea salva o conozca a Dios, luego que pueda hallar libertad, conociendo la verdad, luego que puedan descubrir su don, su propósito, sus talentos, su lugar en el cuerpo de Cristo. Y número 4, marcar la diferencia siendo parte de un equipo. Ahora, esta es la voluntad general de Dios para cada persona en este mundo y es algo en lo que las iglesias trabajan. Pero, ¿cuál es la visión y el ADN específico de verdad y libertad para que se pueda cumplir con la voluntad de Dios? Esto lo hemos estado trabajando desde el año 2016. Y aquí va, la visión específica y el ADN de verdad y libertad. ¿Cuál es la misión? Es formar verdaderos discípulos de Jesucristo, entrenados en la palabra correcta, que usen sus capacidades para el crecimiento de la iglesia. ¿Y cuál es la visión? Ser una iglesia dinámica, con crecimiento continuo y sostenible, que alcance a la nueva generación. De eso se trata, y todos tenemos que estar en la misma página, hablando el mismo lenguaje, y nada ni nadie podrá detenernos de aquellos que nos hemos propuesto hacer, porque somos una iglesia gloriosa, comprada por la sangre de Jesús. Nos convertimos en una fuerza imparable y nadie nos puede dejar brillar con nuestra luz. Dios es bueno. Entonces tenemos que conectarnos y poder todos juntos trabajar. Ahora, tenemos un eslogan. El eslogan es el siguiente: formando a Cristo en ti, junto con la misión, con la visión. Tenemos un cometido. ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención es que Cristo sea formado dentro de ti. Y eso lo sacamos también de la palabra de Dios. Es algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón hace años. Es formar a Cristo en la vida de la gente. ¿De dónde sale eso? Está en la palabra de Dios. Gálatas 4:19. El apóstol Pablo dijo: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando hablamos acerca de conocer a Cristo, conocer al Señor, madurar y llegar al punto en que marcamos la diferencia, entonces nos parecemos más como el Señor, somos más como Él. Ahora, el tema de hoy, como ya lo anuncié, tiene que ver con empoderamiento, con liberar tu potencial. Ahora, esa palabrita empoderamiento es una palabra que viene del contexto del liderazgo. Es una palabra reciente, tiene seguramente algunas décadas, pero bueno, hacia allí vamos. Ahora, vamos a ponernos históricos, no histéricos. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue nuestra primera serie en enero? ¿Quién sabe? Díganme el título. ¡Plantados! Muy bien, ¿plantados en qué? En primer lugar, plantados en la palabra de Dios, porque si no estás plantado en la palabra de Dios, no la haces. Ok. Segundo, plantados en la casa, en tu iglesia local. Número 3, plantados en la visión. Número 4, plantados en compromiso. Ok. ¿Cuál es la serie de febrero? ¿Quién se acuerda? ¡Crecer! Muy bien. En la primera parte hablamos acerca de visión, una visión clara, que la gente pueda leer, pueda correr con ella, pueda entenderla, por supuesto. Y en segundo lugar hemos hablado acerca de los sistemas que entregan la visión o que la ejecutan. En tercer lugar hemos hablado acerca de poder descubrir nuestro propósito. Y número 4, marcar una diferencia. Hemos hablado acerca de cultura, hemos hablado acerca de este tipo de cosas que son sumamente necesarias para que podamos correr juntos. Ahora, cuando una persona toma la decisión de estar plantado en su iglesia local, va a florecer y va a llevar fruto y va a dejar que sus dones afloren y su potencial sea liberado. Porque ese es el plan de Dios. Lo hemos estado diciendo una y otra vez. ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos agitando el avispero para que las avispas salgan? ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos tratando o estamos iniciando el proceso para que cada persona se active? La Biblia habla de la actividad propia de cada miembro. Imagínense un cuerpo donde tiene el 80% paralizado, o sea, no va a ningún sitio. Entonces lo que queremos es que la iglesia local, como un cuerpo, también pueda activarse y pueda llevar a la gente a Cristo, conociendo al Señor a través de su potencial. Ahora, cuando una persona ubica su don predominante, su fortaleza, dentro del espectro de dones espirituales que Dios ha repartido, entonces la persona puede marcar la diferencia y puede ser parte de un equipo en que deja que la calidad y el amor de su servicio pueda impactar a otras personas.
todo esto tiene que ver con enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Yo les voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Un reloj? No me refiero a eso. Esta pregunta se hizo primeramente hace miles de años. En Éxodo capítulo 4, versículo 2, el Señor le dijo a Moisés, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Cuando Dios envió a Moisés frente al faraón para decirle, deja que mi pueblo salga de Egipto y me sirva y me adoren en el desierto, y Faraón se sentía un poco intimidado. Entonces, pero cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te envía a hacer algo, siempre te capacita para que seas exitoso. Siempre te da aquello que tú necesitas. Muchas veces la gente se enfoca en lo que no tiene. Es más, Él extendió su vara y ocurrieron cosas milagrosas. Y un tiempo más adelante, cuando los hijos de Israel estaban saliendo, estaban dirigiéndose frente al Mar Rojo y detrás tenían al ejército egipcio persiguiéndolo y luego tenían montañas acá, montañas allá, el Mar Rojo de frente. Moisés se desesperó, el pueblo estaba presionándolo como líder. Entonces dice, ¿por qué clamas a mí? O sea, extiende tu vara. Y él extendió lo que tenía en su mano y el mar se abrió y ellos pasaron como por tierra seca. Los egipcios perecieron y los israelitas fueron salvados de perecer. Entonces vemos acá que hay algo que él tenía en su mano que marcaba toda la diferencia en ambos encuentros. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tienes en tu mano? En otras palabras, ¿para qué eres diestro? ¿Qué eres capaz de hacer? ¿En qué cosa eres tú mejor que otros? ¿Qué es lo que te distingue? ¿Qué es lo que hace que tú puedas destacar o sobresalir sobre los demás? ¿Qué es lo que los demás dicen con respecto a ti para lo cual tú eres bueno? ¿En qué sobresales? ¿Para qué tú eres competente? Alguien podría decir, bueno, estábamos viendo un video más temprano, yo diseño. Otro podría decir, yo saludo. Otro, yo sirvo. Otro, yo cuido a los niños. Otro podría decir, bueno, yo coordino. Otro podría decir, yo produzco. Otro, yo canto. Otro, yo soy líder. Otro, yo hago misiones. Otro podría decir, bueno, yo enseño. O sea, somos un equipo. Juntos podemos hacer la diferencia. No se trata de lo que no puedes hacer o aquello que no eres capaz de hacer. Se trata de lo que podemos hacer, no solamente como individuos, sino todos juntos como un equipo. Y eso va a marcar la diferencia. Otra vez estamos hablando acerca de activar, estamos hablando acerca de agitar el nido de avispas para que las avispas puedan salir, si se puede decir así. Juntos podemos tener nuestras habilidades y talentos activos para edificar el reino de Dios y amando a aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso, yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes en tu mano? En otras palabras, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes diseñar? ¿Puedes servir? ¿Puedes sonreír? ¿Puedes aconsejar? ¿Puedes saludar a la gente? ¿Puedes interceder? ¿Puedes servir café? ¿Puedes grabar? ¿Puedes enseñar? ¿Puedes hacer música? Únete a nuestro equipo hoy, porque juntos podemos marcar la diferencia. Ahora, las iglesias que crecen, las iglesias que marcan la diferencia, las iglesias que son como una punta de lanza, que están a la vanguardia y que tienen una buena reputación en su ciudad, son las iglesias en las cuales la gente se ha activado, donde cada miembro es alguien que hace que las cosas ocurran. Es como los jugadores de fútbol en la cancha, ellos son los que hacen que las cosas ocurran. Y entonces muchas veces nosotros tenemos la mentalidad pasiva de sentarnos como espectadores, así nos reunimos en una sala de cine por varios años, entonces miramos una película, esa es la mentalidad, pero en vez de activarnos a nosotros y ser contribuyentes, no solamente consumidores, sino alguien que pueda hacer su casa o su iglesia mejor. Porque muchos vienen con la iglesia, o con la actitud a la iglesia de, bueno, ¿qué voy a recibir hoy día? Pero en realidad nosotros deberíamos preguntarnos cómo puedo involucrarme, qué puedo hacer, qué puedo dar para que mi iglesia mejore. Las iglesias que están en la vanguardia son aquellas en las cuales cada persona es un ministro. Y quiero hablarles de cosas fundamentales, 3 cosas fundamentales. En primer lugar, cada ministro o cada miembro es un ministro. Hemos visto que los dones del ministerio entrenan a la gente para que haga la obra del ministerio. Eso nos hace a todos ministros. Eso es bien importante. En segundo lugar, toda persona es un 20 en cierta área. O sea, hay algo que te distingue, lo cual tú sobresales. Hay algo que hace de que tú marques la diferencia con respecto a los demás. Es el equipamiento que Dios te dio. Tienes un 20. Y yo creo en ese 20. Yo creo que tú tienes algo que te hace a ti mejor que los demás. Y lo tercero es que cada tarea es importante. Hemos hablado de la persona lugar, correcta, en el lugar correcto y en el don correcto. Entonces los ministros tradicionalmente se ha creído que son aquellos que ministran la palabra o que cantan
o que están en la plataforma, cuando en realidad todos nosotros somos ministros porque tenemos algo para dar, tenemos algo para ministrar. Ministrar significa dispensar, significa entregar, ser canales de algo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Cuando una persona descubre su llamado, pule su don y lo coloca al beneficio y servicio de los demás, las cosas funcionan. Ya lo hemos dicho, 1 Pedro 4:10, cada uno, y esto es todo inclusivo, según el don que ha recibido, ministrelo. Eso te hace a ti y a mí un ministro. ¿Cuántos de ustedes tienen un don de Dios? Entonces tú eres un ministro. Cada uno según el don que sí ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú no podrías administrar lo que no tienes. Un administrador, un mayordomo maneja los bienes ajenos, los bienes o activos de otra persona. Nosotros manejamos lo que Dios nos ha dado, es la gracia de Dios. Ahora, entendamos una cosa, una iglesia no se levanta por el talento de pocos, sino por el servicio y sacrificio de muchos. Y muchas veces es un problema de identidad. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que la Biblia nos llama a nosotros en 1 Pedro 2:5 piedras vivas. Dice, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir, para edificar un templo espiritual. Está hablando de la iglesia local. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos. Y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Tú tienes que reforzar tu identidad y verte a ti mismo como una piedra viva que es parte del edificio santo de Dios. Hay metáforas que la Biblia utiliza con respecto a la iglesia. Una de ellas es que es un cuerpo y otra es que es un edificio. Entonces tú tienes que mirarte a ti mismo como una piedra viva, no como una piedra muerta, como una piedra activa. Entonces si tú tomas tu lugar dentro del diseño de Dios para la iglesia, entonces vas a poder cumplir con la misión de la misma. Pero si la gente no descubre sus dones y talentos, no se activa, entonces no se puede enfocar en el sí de Dios y va a estar desubicado. Hay que inyectarle un poquito de ubicaína. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de empoderamiento. Esa palabra empoderamiento, poder, empoderar, ¿okay? Significa conferir poder, delegar autoridad, dar a la persona un voto de confianza en su potencial y llamado. Es facultarla con entrenamiento y recursos para que pueda desarrollar y liberar su pleno potencial. Por favor, repitan conmigo, empoderamiento. El poder de la iglesia se libera y se desata cuando cada miembro descubre y pule su don y es empoderada. ¿Cuál es el diamante sin pulir, sin tallar que se encuentra dentro de ti? ¿Qué es lo que tú tienes? Ahora, cuando hablamos de metáforas, hay una metáfora que tiene que ver con la luz. La Biblia dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando tú tienes una vela, ¿alguna vez han encendido una vela? Si tú tienes una vela encendida, con esa vela tú eres capaz de encender otra que está apagada. Cuando esa vela encendida enciende la otra, no pierde nada. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que Dios nos ha dado no es para que lo retengamos, sino que somos bendecidos para ser de bendición, para ser canales. Entonces, cuando una vela enciende a otra, la está empoderando, le está impartiendo vida, la está activando para aquello para lo cual fue diseñada o creada. Es como una carrera donde tú le pasas al siguiente la posta o le pasas la antorcha. Entonces, nuestra generación tiene que empoderar a la siguiente generación para que la visión pueda perdurar. Y si tú enciendes otras velas, entonces lo que estás haciendo es entrar en la multiplicación de Dios. Y Dios quiere que trabajemos juntos para poder alumbrar, para que juntos podamos tener una luz de una supernova y marcar la diferencia. Porque así como una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar, también Dios quiere que nuestra luz brille. Y Él quiere que cada persona que está en tinieblas sea alumbrada con la luz del Señor. Como está escrito, despiértate tú que estás entre los muertos, y el Señor te va a alumbrar, te alumbrará Cristo. Entonces, cuando alguien te mira a ti y ve con esos ojos que reconocen potencial, cuando alguien te ve a ti y puede leerte y te dice, oye, tú puedes cantar, tú podrías cantar. Cuando hay alguien que cree en ti, es como alguien que está agitando el nido de avispas. Aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti. Comienza a motivarte. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando mi primer año en el centro de entrenamiento, en el año 1986. Tenía excelentes maestros, me estaban enseñando la palabra de Dios, pero había uno en particular que me alentaba y me decía, tienes buenas notas, pero puedes sacarte más alto. Y después ya me sacaba la máxima nota en todos los exámenes, pero él me motivaba, él creía en mí, él me alentaba.
Eso es tremendo. Me acuerdo que cuando recién recibí al Señor, a las 2 semanas de haber recibido a Cristo, fui bautizado en el Espíritu Santo. Esa es una experiencia maravillosa que es para cada creyente. Y cuando uno abre la boca, es lleno del Espíritu Santo, es poderosísimo, es tremendo. Entonces, una tarde saliendo de clases, me subí al microbús ya de regreso a casa con mi amigo Federico, que es miembro de esta iglesia, que está sentado allí. Y el bandido de Federico, sin decirme nada, yo no sé si esto fue maquinado, ¿no? O si fue por el impulso del Espíritu, pero doy gracias a Dios que me lanzó a la piscina. Él estaba sentado junto a mí y de repente se pone de pie y dice, buenas tardes, damas y caballeros. Acá les presento a mi hermano Víctor, que tiene que decirles unas palabras. Ay, ay, ay. Me lanzaste a la piscina de agua fría, te bendigo por eso. Entonces yo me paré y se cumplió la escritura que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y de ahí ya no quería dejar de predicar en los micros. Y en las semanas de exámenes de la universidad, como no había clases, teníamos más tiempo, nos subíamos en el paradero inicial y hasta el final predicábamos, ida y vuelta, gloria a Dios, audiencia cautiva, no hay ningún problema. No se podían bajar obligados. Ok, pero bueno, entonces el potencial dentro necesita que alguien lo reconozca y que alguien lo active o lo agite. Eso es importante. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo creyó en el joven Timoteo y creyó en el don de Dios que estaba en él y encendió su vela, lo entrenó para el ministerio y Timoteo llegó a marcar la diferencia. En otras palabras, fue empoderado para hacer la obra de Dios. De la misma forma, en cada persona, en cada miembro de esta iglesia hay tesoros escondidos. ¿Qué tal si jugamos a la búsqueda del tesoro? A buscar el tesoro que Dios puso dentro de ti. O sea, ¿cuál es el tesoro? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu equipamiento? ¿Qué es tu fortaleza? Entonces, muchos jóvenes aquí todavía no saben lo que Dios ha puesto en ellos. Hay algunos que ya están sirviendo, gracias a Dios por los jóvenes que están sirviendo en esta iglesia, pero otros todavía no están disfrutando de la bendición que es servir al Señor. Como está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, en las últimas semanas nosotros hemos estado hablando acerca de agitar, activar lo que está en ti. Si tú has estado viniendo desde enero y escuchando cuidadosamente todo lo que hemos hablado y algo de lo que hemos dicho resuena con tu espíritu, entonces es el Espíritu Santo produciendo el querer como el hacer. Dios no solamente te da el deseo, te da la capacidad para hacer aquello que está depositando en tu corazón. Está el deseo del Espíritu. Dios coloca o deposita deseos en nuestro corazón y tenemos que seguir el deseo del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de empoderar, estamos hablando acerca de soltar algo para que alguien más lo ocupe. Hay una ley en el liderazgo que es la ley del sacrificio, que el líder debe ceder antes de ascender. En otras palabras, por ejemplo, en una compañía, si tú quieres ser promovido, tienes que dejar el puesto que tienes. Si tú te aferras a lo que tienes, ¿cómo vas a subir? Igual, en el cuerpo de Cristo, gracias a Dios por la promoción que viene del Señor por la fidelidad. O sea, cada persona puede servir en cierta categoría y puede ascender y puede estar. Si tú eres fiel en poco, Dios se va a poner sobre mucho. Entonces, tenemos que aprender a soltar a la gente para que la gente pueda ser exaltada. Hay una ley que es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad funciona al revés. En otras palabras, todo lo que sube baja. Pero en el Evangelio, el que se humilla será exaltado. Entonces necesitamos aprender esos principios. Cuando nosotros alumbramos a otra persona o le soltamos autoridad, no estamos perdiendo nada, como cuando una vela alumbra a otra, todo lo contrario, o enciende otra, todo lo contrario. Dios quiere hacer cosas tremendas a través de cada iglesia local. Y Dios no puede hacer lo que quiere hacer a través de nosotros. Somos demasiado pocos. Pero si empezamos con los que tenemos, vamos a tener más y vamos a lograr mucho más. De eso se trata. Porque va a venir más gente. Estamos hablando acerca de crecer. Ahora, Dios quiere que nuestra influencia sea creciente. Empoderar a otros es hacer una inversión en ellos para que se puedan desarrollar y que la luz de Dios brille a través de ellos. Y tenemos que compartir lo que sabemos. Ninguno de nosotros es responsable por llegar a saberlo todo. Nunca vamos a llegar a saberlo todo. Tampoco mi responsabilidad es llenar tu copa o tu copa o tu copa. Esa es la responsabilidad de Dios. Solamente Dios te puede llenar. Si tú tienes hambre y sed de justicia, el Señor te va a saciar. Pero mi responsabilidad es vaciar mi copa. Y si Jesús se demora en venir y viene de acá a 80 años y yo parto, muero físicamente, yo quiero morir con mi copa vacía. Quiero dar todo lo que he recibido de parte de Dios. Eso es empoderar.
es capacitar a los demás, es facultarlos, es entregar lo que he recibido. Entonces, si tú das lo que tienes, Dios va a ensanchar más tu copa y vas a poder dar a más personas. Ahora, esto de empoderar solamente lo pueden hacer los líderes seguros. Porque cuando un líder seguro ve potencial, ve recursos, ve posibilidad y ve multiplicación. Pero un líder inseguro, cuando ve potencial, como él lo filtra a través de su corazón inseguro, ve peligro. Piensa que le van a serruchar el piso, piensa que le van a dividir la iglesia. Entonces solamente la gente segura, los líderes seguros, empoderan a otros, porque lo que están haciendo es entrar en la multiplicación de Dios y seguir el patrón bíblico. En la palabra de Dios nos enseña, hay modelos bíblicos acerca de empoderar. Ahora, cada persona tiene que ser empoderada dentro de su particularidad, dentro de su originalidad, dentro de su singularidad. Tú eres único en tu categoría y tú tienes que descubrir lo que te distingue de los demás. En ese proceso de empoderamiento hay 4 cosas que quiero decirles. En primer lugar, el empoderamiento siempre es motivado por el amor. Algunas personas piensan, bueno, ¿sabes qué? Estoy harto de dar consejería a la gente que viene con problemas. Esta gente me está sacando canas y que ya te delego la consejería. No, eso no es empoderar. O sea, empoderar es delegar a alguien que haga algo que ama hacerlo. Porque cuando la gente hace algo que ama hacer, lo hace mejor. Eres como un pez en el agua, te sientes súper cómodo. De eso se trata, es facultar. Hemos hablado del discipulado facultativo. El empoderamiento tiene que ver con sacarte filo en tu área, en tu especialidad, no en lo que tú odias o aborreces hacer de ninguna forma. Ahora, el empoderamiento es motivado por el amor. En segundo lugar, es motivado por la gracia de Dios. Y cuando nosotros equipamos o soltamos personas, lo que queremos es que la luz del Señor brille a través de ellas. Y hemos visto en 1 Pedro que cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los demás o a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, si yo empodero a alguien, lo que estoy haciendo es permitirle o facilitarle de que la persona también pueda ser un canal a través del cual la gracia de Dios fluye. Porque Dios es la fuente. Si somos competentes, no es por nosotros mismos, la competencia viene de Dios. Entonces, lo que queremos es que cada uno de ustedes pueda dejar que la gracia, el amor y el poder de Dios pueda fluir una y otra vez a través de ustedes. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro, estábamos hablando de la búsqueda del tesoro, en una frágil vasija de barro. Está hablando de nuestro cuerpo terrenal. ¿Para qué? Para que se vea que la sorprendente grandeza del poder le pertenece a Dios y que no se originó en nosotros. O sea que ese poder no procede de nuestra fragilidad, sino es del tesoro. Cuando tú naces de nuevo, dentro de ti hay tremendos tesoros. Cristo en ti es el tesoro y la gracia que Él depositó dentro de ti es un tesoro. La Biblia dice claramente que Él nos llamó, Él nos salvó y nos llamó no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Entonces es la gracia de Dios la que fluye a través de nosotros. Cada uno, al ser empoderado, tiene que ser un canal de la gracia de Dios. Ahora, una pregunta. ¿Han leído en los evangelios cómo Jesús empoderó a sus discípulos? ¿Cuánto de ellos merecía ser uno de los 12 apóstoles del Cordero? ¿Alguno lo merecía? De ninguna forma. Pero cuando hablamos acerca de ocupar en una posición o una función en el ministerio como siervos, como ministros, o sea, todos somos siervos o ministros, es por la misericordia de Dios, según Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, si Dios nos da a nosotros una función, un llamado, un ministerio, tenemos una gracia, es por su misericordia. O sea, no lo merecemos. Es por pura gracia. La Biblia dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. O sea, Dios crea personas, Dios capacita personas y en su soberanía
Él desde arriba, desde el ámbito del Espíritu, orquesta todo y nos ubica a nosotros en nuestro lugar. Imagínense cómo sería este mundo si todos fuesen bomberos o si todas fuesen enfermeras. O sea, ¿dónde estarían los mecánicos? ¿Dónde estarían los eléctricos? ¿Dónde estarían los abogados? ¿Y dónde estarían los policías? Todo sería un caos. Pero en ese mundo, no solamente en la naturaleza, estábamos cantando una canción acerca de la creación de Dios. Qué rico es lo que Dios creó. Qué tal variedad, colores, olores, sabores, las diferentes especies animales y todos los vegetales, las flores, todo eso. Y dentro de la gente, que es el recurso humano más valioso, hay una tremenda diversidad también. Repita conmigo: yo soy único, soy singular y soy valioso. Entonces Jesús tomó a esos 12, los entrenó, los preparó y los soltó para que pudiesen tener la oportunidad de servir, aunque tenían todavía problemas en su carácter, pero Dios fue tratando con ellos. Ahora, vamos a ver algunos modelos de empoderamiento en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 9, en el versículo 27. Y si ustedes quieren saber quién fue una persona que sabía animar o empoderar a los demás, ese es Bernabé. Yo tengo un libro que habla acerca de Bernabé y su ministerio tremendo, animando a los demás. Hechos 9, 27, pero Bernabé apoyó a Saulo. ¿Cuántos se acuerdan de Saulo? Saulo de Tarso, blasfemo, perseguidor de la iglesia, enemigo de Dios. Forzaba a los cristianos a blasfemar y los apresaba, los correteaba por aquí y por allá. Pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. Y también les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. ¿Saben lo que hizo Bernabé? Se la jugó toda. O sea, él puso en riesgo su reputación, su integridad, dándole un voto de confianza públicamente a Saulo de Tarso. Los apóstoles le tenían miedo, dice la Escritura. Y él lo animó y le habló buenas palabras, habló bien de él y lo contactó, lo relacionó con gente que podía hacer una inversión en él. Yo conozco ministros que son celosos de sus contactos. Hermanos, yo soy tan feliz cuando encuentro gente, conecto gente de aquí y de allá, porque es maravilloso, porque es el sentido de comunidad. Y eso es lo que Bernabé hacía y Pablo hacía. Y cuando uno reconoce que Dios le dio misericordia, le concedió misericordia, ¿por qué no vamos a tener misericordia con los demás? Empoderar a otros es un acto de misericordia. O sea, damos por gracia lo que hemos recibido por gracia y empoderamos a otras personas. Por eso la iglesia del primer siglo floreció, porque creció bajo una atmósfera de empoderamiento, donde a las personas se las capacitaba, donde a las personas se las facultaba, donde las personas eran soltadas. Ahora, Saulo de Tarso llegó a ser el tremendo y gran apóstol Pablo, y ahora él tuvo un poderoso ministerio, y en Hechos 14, 23 lo vemos a él junto con Bernabé, facultando a otros, empoderando a otros. Pablo y Bernabé nombraron ancianos líderes en cada iglesia. Después de ayunar, después de orar, Pablo y Bernabé los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos esta atmósfera de facultar, esta atmósfera de empoderar. Lo vemos en el ministerio de Jesús, y cuando nosotros imitamos lo que Jesús hace, entonces estamos siendo el reflejo del ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando vemos lo que Bernabé hizo, lo que Pablo hizo, lo que otros hicieron, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encomienda a otros que sean fieles e idóneos. O sea, enseña, encomienda, suelta, delega. De eso se trata, de facultar a las personas para que puedan hacer la obra del ministerio. Y eso es por la gracia de Dios. Ahora, los líderes empoderadores pueden ver potencial en los demás. ¿Pero qué con respecto a las personas inseguras? Ven una amenaza. No, me va a estruchar el piso, me va a dividir la iglesia. No, a este lo limito, lo restrinjo. A este acá me lo vuelo para que no me vaya a volar a mí. Y eso no es así. Yo sé, hay pastores que les han dividido la iglesia y entonces ya no quieren creer en la gente, pero el método de Dios no cambia. El método de Dios es la gente. Jesús tuvo su Judas, pero el ministerio siguió adelante y él siguió confiando en la gente, él sigue llamando, él sigue dando dones a los hombres, él sigue empoderando. Entonces no hay que detenerse. Pero bueno, tenemos que aprender a leer las personas, su potencial, su capacidad y todo eso. Y los líderes seguros entonces introducen a las personas en un proceso de empoderamiento. Porque es un gozo ver cuando una persona es alumbrada, es capacitada,
No hay mayor gozo, decía el apóstol Juan, de ver de cómo mis hijos caminan en la luz, andan en la verdad. Y cuando yo veo jóvenes que se paran acá en la plataforma o dan la bienvenida o hacen la transición o recogen los diezmos, las ofrendas o dan los anuncios o hacen otras cosas, gente nueva entrando a este equipo de voluntarios, no hay mayor gozo para mí de ver cómo la gente se activa en ser en una bendición, convertirse en una bendición a los demás. Porque fuimos bendecidos para ser de bendición. Eso es maravilloso. Ahora, el empoderamiento, en tercer lugar, es motivado por la confianza. Esto es sumamente importante. Hay un versículo ahí que es Mateo 25, 21. Es la parábola de los talentos. Su Señor le dijo, bien siervo. ¿Cómo lo llamó? Bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. En otras palabras, Jesús pide, requiere, demanda de nosotros que seamos hallados fieles. Y viene el día de rendición de cuentas en el cual Él nos va a evaluar. Y la alabanza que sale de sus labios es bien hecho. No dice bien dicho, bien soñado, bien pensado. No, es bien hecho. Buen siervo y fiel. En otras palabras dice, fuiste fiel. La persona se mostró fiel. Fue fiel en aquello que se le encomendó. Eso es importante. Dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, si la persona es fiel en poco, va a ser promovida y se le va a dar más. Ahora, es un gozo ver a la gente siendo fiel. Es un gozo ver a la gente que hace las cosas bien. Entonces, por eso dice, el Señor se goza. Le dice, entra en el gozo de tu Señor. Comparte conmigo mayor gozo. Porque yo sé que si tú fuiste fiel en lo poco, vas a ser fiel en más y va a haber mucho más gozo. Vas a vivir una vida plena, pero yo también voy a gozarme. Eso es tremendo. Así que está todo conectado. Por eso, antes de conferir autoridad a una persona, la integridad y la confianza deben ser primero demostradas. O sea, hay gente que viene y se cambia de una iglesia a otra y hacen las cosas como se hacía en la otra iglesia. Es que no han aprendido la cultura ni el ADN, ni entienden la atmósfera de la casa a la cual pertenecen. Entonces, bueno, acá se hacen las cosas de manera diferente. Y cada familia tiene una identidad, tiene una cultura, tiene un ADN que la distingue. Entonces, todas las iglesias son la voluntad de Dios, es algo maravilloso, hacen una obra lo que les corresponde. Pero nosotros hacemos las cosas en verdad y libertad, y las cosas que ocurren en verdad y libertad tienen el sabor de verdad y libertad, tienen el color de verdad y libertad. Entonces, la persona tiene que abrazar la cultura o el ADN de la casa, tiene que saber por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, la autoridad es delegada donde la confianza es demostrada. Si la persona no se muestra fiel y no hay integridad, ni hay confianza, lo que está haciendo la persona es que se está descalificando a sí misma, se está disparando a los pies, está saboteando su propio potencial. ¿Por qué? Porque una persona no puede estar en autoridad espiritual si no está sometida a primera autoridad espiritual. Y la Biblia nos enseña el principio de sumisión. O sea, el que se somete, entonces luego es exaltado. Eso es importante. Ahora, hay gente, es triste y ocurre, que se pasean de iglesia en iglesia buscando una posición, buscando un título, buscando oportunidades. En vez de buscar la agenda de Dios, ellos tienen su propia agenda de llegar al poder. Hay gente que ama el poder. Ahí están los privilegios, ¿no? El poder, el privilegio, la posición. Hay gente que busca esas cosas. Entonces, llegan allí, comienzan a serruchar el piso, a volarse de las cabezas de los demás y comienzan a escalar posiciones. Yo quiero ser líder, yo quiero ser parte del equipo pastoral, yo quiero ser capitán de anfitriones, quiero ser esto, Están buscando una posición, pero no tienen el corazón de servir. Y hay que tener cuidado con esas personas, porque lo que quieren es un título, lo que quieren es reconocimiento, quieren un nombre. Entonces, si la persona está buscando eso y quiere las cosas en una forma que no es piadosa, conforme a Dios, entonces va a chocar porque, en primer lugar, ellos no saben. Las personas que vienen y quieren conseguir autoridad, no saben lo que costó edificar una iglesia. Ustedes no saben cuántos pastores han empezado una iglesia desde cero. No saben los sacrificios que se tienen que hacer. Empezar una iglesia es maravilloso porque hay una gracia que Dios confiere a la persona para fundar una obra, para fundar una iglesia. Yo me acuerdo, y la Biblia dice que no despreciamos el día de las pequeñeces, en el cual nos íbamos a Ace Home Center, ahora Maestro, y comprábamos 30 sillas y las metíamos dentro del carro. Ahí bien apiladas las sillas y llevándolas, hemos comprado 30 sillas.
O sea, yo me acuerdo clarito, ¿no? Los días en los cuales cargábamos parlantes 3 pisos hasta mi departamento. La sala de mi casa era depósito de parlantes y de consolas y de cables y de todo eso. Y ese fue el día de las pequeñeces. Y a veces la gente no sabe cuánto costó edificar una iglesia. Ustedes pueden venir y ver las luces y ver los equipos, las cámaras y los instrumentos de sonido y todo eso. Pero eso tomó su tiempo y eso requirió fe y una serie de cosas. Mucha gente piensa que los pastores no tienen emociones. A veces viene una persona, tú le das consejería, la atiendes, le invitas a comer, le das tu tiempo, le das una ofrenda, oras por él, oras por su familia, de repente sacan un puñal y ¡pum!, te lo clavan por la espalda, ¿no? Entonces, como si los pastores no tuviesen emociones. Y por eso algunos pastores no creen en la gente, ya no quieren creer en la gente, pero sigue siendo el método de Dios. Entonces hay que pasar la página, seguir adelante. Entonces hay personas que piensan que pueden así de la noche a la mañana, llegar a una posición de autoridad y no saben lo que cuesta empezar un ministerio. Porque empoderar es confiar a la gente algo que a uno le ha costado levantar. Por eso se requiere mucha confianza. Esto significa que la persona tiene que pasar por un proceso de adaptación, conocer la cultura o el ADN de la casa, mostrarse fiel en lo poco, porque la autoridad se delega cuando la confianza es demostrada. La confianza y la integridad son el combustible del empoderamiento. Y una parte fundamental, cuando empezó Verdad y Libertad, teníamos un eslogan, hablábamos acerca de excelencia, integridad y honor. Eso significa que la gente tiene que rendir cuentas frente a un alto código de valores morales, frente a un código alto de ética, excelencia, integridad y honor. Y si alguna persona tiene que rendir cuentas, finalmente no tiene que rendir cuentas al pastor, tiene que rendir cuentas a Dios, porque las ovejas costaron la sangre de Jesús, no la sangre del pastor. Entonces, si la gente tiene algún problema, yo evito que el conflicto sea conmigo, que sea personal. Ellos tienen un problema con Dios y con sus principios, con el código alto que Dios ha establecido. Y esta casa tiene un código alto: excelencia, integridad, honor. Y cualquier persona que quiera violar eso no choca conmigo, choca con el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, el que no se prepara para hacer de bendición será solamente de tropiezo a los demás. Y ya saben que hay ayes pronunciados sobre aquellos que son de tropiezo, ¿no? Se les coloca un ancla de piedra de molino al cuello y lo fondeamos en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, 11 kilómetros de profundidad. Ok, bueno, estamos hablando acá acerca de cosas serias. ¿Cuántos saben que servir a Dios es servir a un Dios que es amor, que es nuestro propio Padre, que es bueno, pero también es un Dios santo? Y hermanos, su obra costó la sangre de Cristo. Entonces es importante que nosotros protejamos a la gente, es importante que cuidemos la atmósfera. Lo que hemos edificado tiene que ser protegido, y Dios es santo y tiene que ser honrado con nuestras actitudes, palabras y motivaciones. Entonces somos administradores de la multiforme gracia de Dios, y la reputación del Evangelio está puesta sobre los hombros de los pastores, de la gente del staff y de los líderes y de los que sirven como voluntarios en esta iglesia y en las demás iglesias. ¿Cuál es nuestro testimonio? O sea, ¿vamos a dejar bien en alto el nombre de Jesús o vamos a hacer piedra de tropiezo causando que el nombre del Señor sea blasfemado? No, queremos que la doctrina sea adornada y que el nombre del Señor sea glorificado. Por eso servir a Dios es maravilloso, es divertido, pero no es algo que se toma a la ligera. Muy bien, lo último con respecto a empoderar es que tiene que ser hecho con sabiduría, motivado por la sabiduría. Es sabio empoderar, porque es el método de Dios, pero el empoderamiento también tiene que ser hecho con sabiduría. ¿A qué me refiero? ¿Por qué con sabiduría? Por ejemplo, hablemos de Nehemías. Nehemías empoderó gente, soltó gente, él tenía un llamado. Él tuvo en su corazón una carga, una visión, y él se fue a Jerusalén y encontró que la ciudad estaba con los muros derribados por casi 120 años. Entonces, él como líder tenía una visión y tenía que organizar gente alrededor de esto, y fue tan sabio al empoderar a las personas. Cada familia tenía una porción del muro, de la muralla que estaba frente a su casa. Entonces los puso a ellos como familia a edificar la parte de muro que estaba frente a su casa. ¿A qué familia no le gustaría tener el muro bien hecho frente a su casa? Entonces eso fue sabio, al empoderar fue muy sabio. Entonces
Empoderamos a las personas de tal manera de que las personas puedan desarrollar un sentido de pertenencia y de propiedad en lo que hacen. Si tú tienes un sentido de pertenencia y de propiedad, entonces luego saltas a un sentido de protección. Uno cuida lo que ama. ¿Tú tienes algo de valor para ti? ¿Lo proteges o no lo proteges? Es como en el año 1940, una compañía en los Estados Unidos trajo un nuevo invento que iba a revolucionar el mercado. Panqueques instantáneos. O sea que tú sacabas los panqueques de la bolsa, los metías ahí, los calentabas y ¡voilá! Panqueques instantáneos, listos para comerse, pero no se vendían bien. Entonces la gente de marketing y toda la gente de la empresa comenzó a investigar, what's going on, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no se venden bien? Y luego las amas de casa en esa época decían, no, lo que pasa es que cuando yo sirvo esos panqueques no siento que sean mis panqueques. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le sacaron los huevos y le sacaron la leche y les dieron un polvo solamente. Entonces, las amas de casa venían, le echaban el polvo, le echaban huevos y le echaban leche. Y luego, mira el panqueque que he preparado, qué rico me ha quedado. Decían, ¡mi panqueque! Y comenzaron a venderse como pan caliente hasta ahora. Entonces, hay un sentido de pertenencia. Cuando nosotros empoderamos, lo hacemos con sabiduría. Porque la gente valora más aquello que le ha costado, por lo cual ha hecho cierto esfuerzo. Entonces, cuando la gente comienza a servir en su iglesia y a dejar que sus dones y talentos afloren, ya no van a decir, bueno, es la iglesia del pastor Víctor o la iglesia de no sé cuántos, sino van a decir, mi iglesia, mi casa, amo mi familia, amo mi iglesia, amo mi casa. Los anfitriones van a decir, bienvenidos a mi casa. Eso va a ser tremendo. Ahora, otra cosa más que tengo que decirles es que en toda compañía, en toda empresa, en toda corporación, el liderazgo es temporal. Si Jesús se demorase 80 años más en venir por su iglesia, cientos de miles de pastores morirían físicamente. Eso significa que hay que empoderar a la siguiente generación y hay que encender velas y hay que pasar la antorcha o el bastón. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque lo que queremos es que la visión perdure. Porque la obra de Dios tiene que ser cuidada, la grey de Dios tiene que ser cuidada, las ovejas tienen que ser cuidadas y más gente tiene que ser evangelizada. Entonces tenemos que pensar en términos de empoderamiento. Cuando leemos el libro de Génesis, que abarca un periodo de muchos años, en 50 capítulos, encontramos cómo Abraham le pasó la antorcha a Isaac y Isaac a Jacob y Jacob a José. Entonces es algo que la Biblia ha establecido, hay una transferencia generacional. Entonces, empoderar a la siguiente generación es que ellos puedan llevar la luz de antorcha del Evangelio de Jesucristo para que más personas puedan ser evangelizadas. Y termino con esto. Si tú enciendes una vela, no pierdes nada. La luz de la vida es algo que tiene que correr. Encender una vela no te cuesta, lleva hacia la multiplicación. Jesús viene pronto, empoderemos a los demás. Pasémosles la antorcha a la siguiente generación, derramemos, vaciemos lo que hay en nuestras copas para que la gente pueda cumplir con su llamado también. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Señor, porque tú nos has llamado, nos has equipado y gracias por el fruto que va a ser producido. Gracias por activar a cada persona en su don, ubicarlo en su lugar, de tal manera que tu nombre pueda ser alzado en alto. Si estás acá esta mañana y aún no le has dado tu corazón a Jesús, quiero darte la oportunidad para que lo hagas. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios, ser parte de la familia y el reino de Dios. Si aún no has dado tu corazón al Señor, repite ahí esta oración conmigo. Dios del cielo, te necesito. Jesús, perdona mis pecados. Sé mi Señor. Recibo hoy tu perdón y la vida eterna. Por la fe en ti, en tu nombre. Amén.